El día de hoy, chicos, bueno, ya inicié la grabación. Lo que vamos a estar tratando es la segunda semana de lo que viene siendo ya el penúltimo módulo, ¿verdad? Procesos industriales. Para la clasecita del día de hoy tenemos una clase muy sencilla, muy bonita, muy visual también, me atrevería a decir, que nos va a ayudar un montón a incursionar en este mundo de representar de manera gráfica un proceso, ¿verdad? Explicar con imágenes un proceso e inclusive llegar a simplificarlo y encontrar errores y o mejoras a través de estos diagramas, ¿verdad? Entonces, ya saben, si van teniendo alguna duda, por favor me la hacen saber y cualquier cosita, estoy por acá. Entonces, chicos, como les decía, el tema que tenemos para hoy son los diagramas para los procesos productivos. Especialmente vamos a ver algunos y más que todo la simbología utilizada en cada uno de ellos, ¿ok? En pocas palabras, chicos, los diagramas de procesos o en sí diagramas de flujo son herramientas gráficas que nos van a permitir analizar, representar y mejorar la manera en la que estamos realizando un trabajo o un procedimiento dentro de la empresa. El objetivo principal en sí de estos diagramas, chicos, es visualizar las actividades paso a paso y detectar todos los desperdicios, demoras o ineficiencias que existan. Existen varios de estos diagramas, pero entre los más comunes tenemos el diagrama de procesos de operaciones, el diagrama de flujo de proceso, el diagrama de flujo nada más y los diagramas bimanuales o de procesos simultáneos, que son muchos los que vamos a ver el día de hoy. Pero para todos ellos es importante que ustedes sepan que existe una simbología correspondiente, ¿verdad? Que son básicamente las figuritas que nos van a ayudar, perdón, a representar las diferentes actividades dentro del proceso de producción. En sí, chicos, de manera general tenemos los siguientes símbolos. Para temas de procesos, operaciones, entre otros, tenemos transporte, operación, almacén, demora, inspección, inicio, fin, proceso, por supuesto, entrada, salida, documento, bases de datos, el sostener y los conectores, ¿ok? Vamos a ir viendo uno por uno. En la diapositiva lo que va a salir es el símbolo, ¿verdad? Que en este caso es ese círculo perfecto que vemos ahí y un poquito de definición, un poquito de significado o algunos datos importantes. El primer símbolo que tenemos es el símbolo de operación, ¿verdad? Este es aquel que nos ayuda a representar las etapas principales del proceso, cuando directamente se crea, se cambia o se agrega algo. Y este implica actividades tales como la conformación, la embutición, el montaje e inclusive el desmontaje. Transporte, chicos, cuando nosotros vamos a representar transporte, lo que hacemos es utilizar una flechita justo como la que están viendo acá. Y nosotros utilizamos transporte cuando estamos teniendo un movimiento de un material desde una posición a otra diferente. En sí, el transporte, como su nombre lo dice, indica el traslado con diferentes métodos y medios. Llámese montacargas, a pie, como decimos popularmente, en barco, en avión, en camión, donde sea, mientras esté transportando, vamos a utilizar esta flechita y vamos a representar la actividad como un transporte. El almacenaje es un triángulo invertido, ¿ok? Y este lo utilizamos cuando algo permanece en un sitio sin ser trabajado, esperando una acción en posterior. Puede ser un almacenaje temporal, ¿verdad? Como guardar producto terminado en bodega o algo ya más permanente. Y repito, utilizamos el triángulo invertido. La demora, chicos, siento que es de la más fácil de aprenderse en sí en la mente cuál es el símbolo, porque es una D con la pancita muy alargada, ¿verdad? Como haciéndole la pancita más para allá. Se da en sí cuando las condiciones no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada. Es por esto que se dice que la demora puede ser evitable o inevitable. Evitable, por ejemplo, cuando no se aplicaron 5 S en una máquina y debido al polvo y mal mantenimiento entró en paro.
evitable, ¿verdad? Lo pudimos haber evitado. Inevitable, un ejemplo sencillo, por ejemplo, el proceso del pan. Cuando antes de meterlo al horno y después de ponerle la levadura tenemos que dejar a la masa reposar, ¿verdad? Como para que crezca un poquito. Eso es una demora inevitable. Si no la hacemos puede ser que no obtengamos un buen resultado o no el que esperábamos. La inspección la representamos con un cuadrado. Ojo, un cuadrado, ¿verdad? Y se produce cuando los artículos son comprobados, verificados, revisados o examinados en relación con la calidad, ¿ok? Entonces, básicamente cualquier inspección de calidad que se le dé al producto o servicio va a ser representado por un artículo. Perdón, por un artículo, por un cuadrado. Esto es importante que sepamos que se da cuando los artículos, ahora sí, los productos, los servicios, no están sufriendo ningún cambio, ¿verdad? Únicamente son inspeccionados. Hasta acá llevamos todos los símbolos claritos, chicos. Elías, excelente. ¿Los demás? Lenin, Zaida, muy bien. Brian, excelente. Ok, después tenemos la decisión, ¿verdad? La decisión es esta figurita que ven acá, que hacia abajo dice sí y hacia un lado dice no. Eso puede variar, ¿verdad? Hacia donde estén apuntando las flechas. Lo importante es que sepamos que siempre, siempre, siempre esta figurita que estemos utilizando van a salir dos opciones, ¿ok? Mínimo. Básicamente es una decisión como la que tomaríamos siempre y cotidianamente. Es una actividad mediante la cual se realiza una elección entre sí, que normalmente es continuar con el proceso, o no, que también típicamente es devolverse al flujo en el que estamos trabajando. La decisión generalmente implica una pregunta que únicamente tiene como respuesta sí o no, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sale el lote de jugo de piña, ya está empaquetado, dejémoslo así. Ahora, nosotros tenemos que tomar una decisión y decimos, la inspección cumple con los parámetros para que el producto sea embalado. Si sí, pasa a embalaje, ¿verdad? Y si no, se le hace otra prueba de calidad, por ejemplo. Básicamente así funciona la decisión. Luego tenemos las operaciones combinadas, que básicamente son muy fáciles. Se dan cuando se desea indicar actividades conjuntas hechas, realizadas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo. Y es básicamente la simbología que acabamos de ver, pero de manera combinada, ¿verdad? Algo cuando ya estamos más multitasking, como se dice popularmente. Tenemos inicio-fin, importantísimo, que digo yo que es como un frijolito, es esa parte, es ese símbolo celestito que vemos ahí, y siempre lo vamos a utilizar para iniciar y para cerrar el diagrama de flujo, ¿ok? Como dice ahí, se usa como principio y final de una línea de flujo para indicar exactamente eso, que éste ha comenzado o que éste ha finalizado, ¿ok? Después tenemos el proceso y el subproceso. El proceso es un rectángulo, ¿verdad? Es el verdecito que vemos ahí. Y el subproceso es exactamente el mismo rectángulo, pero con las dos rayitas a los lados, ¿ok? El proceso, por supuesto, se usa cuando una operación crea, altera, transfiere o elimina, o inclusive para operaciones de verificación, también es válido. El subproceso se da cuando una sección se considera una sola operación para el objetivo, básicamente como algún paso secundario, alguna tareilla en que no siempre sea tan común durante el proceso, etcétera, etcétera, lo agregamos como subproceso. Después tenemos la entrada y la salida. Básicamente es como un cuadradito si le agarráramos la esquina inferior izquierda y la esquina superior derecha y ¡pum! Jaláramos un poquito, ¿ok? Representa la entrada o salida de material o información. Llámese entrada de materia prima, salida de producto terminado, entrada de orden de compra, salida de factura electrónica, entre otras cosas, ¿ok? Entrada, salida. Tenemos documento, que es esa figurita que está como rellenita como de color rosado muy muy clarito y con el borde verde, que indica cuando se genera un documento o registro,
Por ejemplo, creación de orden de compra o bien cuando se necesita uno como parte o para completar el proceso. Por ejemplo, resultados de prueba de calidad. ¿Ok? Hasta acá vamos claros, chicos. Ok, ahora tenemos sostener. Sostener es un triángulo hacia arriba. Si yo les digo que un triángulo invertido, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? Nadie. Almacenaje, excelente, Lenin, muy bien. Almacenar, almacenado. Muy, 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 muy bien. Excelente trabajo, muchas gracias. ¿Ok? Ahora, al contrario de almacenar, como dijo Lenin, tenemos un triángulo hacia arriba que indica sostener, ¿ok? Este triángulo hacia arriba es usado en los diagramas bimanuales, que los vamos a ver al final, para indicar que la mano está sosteniendo alguna pieza en un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando sostenemos un tornillo, sostenemos un martillo, se me ocurre, un caliper, entre otras cosas. ¿Ok? Y ahora tenemos las conexiones. Nada más regáleme un chancecito para ir a traer agua y ya vuelvo. Ok, chicos, ahora tenemos las conexiones, ¿verdad? Las conexiones son una parte clave en todo lo que tiene que ver este análisis gráfico de procesos. En sí, son llamadas líneas de conexión en los diagramas, como lo vemos ahí. Muchas veces la gente piensa que son adornos, pero todo lo contrario. Estas no son adornos, más bien nos indican cómo es que fluye el trabajo, el material o la información dentro del proceso que estamos representando, ¿verdad? Son súper, súper, súper esenciales para interpretar correctamente cualquier tipo de diagrama, llámese de flujo, de proceso, de operaciones, etcétera. Ahora sí, vamos a ver. Las líneas dentro de los diagramas de proceso, perdón, básicamente se utilizan para conectar actividades o símbolos y mostrar la relación que existe entre ellos, es decir, el sentido del flujo del proceso. Estas pueden representarme, como vemos ahí, tal vez flujos directos, decisiones, caminos alternativos o inclusive retrabajo. Quiero que nos ubiquemos en la primera línea, ¿verdad? En la que es solo una flechita y dice directa. Esa es la línea directa o también llamada de flujo principal. Chicos, esta nos indica la secuencia normal y continua de las operaciones en el proceso. Muestra el recorrido principal del material o la información sin que exista ninguna interrupción ni desvío. Es la ruta principal o la ideal del proceso en sí como una de sus características. Todas las actividades estándar van conectadas por esta línea, por la directa, e indica el flujo lógico y cronológico. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre, en un proceso de producción, digamos, algo básico, cortar madera, línea directa, ensamblar, línea directa, pintar, línea directa, empacar, línea directa, ¿ok? Todo esto, todas estas actividades mencionadas se unen por esta línea y me está indicando que no tengo ninguna interrupción durante el proceso, ¿verdad? Luego tenemos la línea de unión, que es la que sigue ahí hacia la derecha, o también llamadas de conexión. Esta une dos o más procesos o inclusive también subprocesos relacionados cuando el flujo se interrumpe o continúa en otra hoja, área o sección del diagrama. Esta se usa básicamente como con un círculo o número al final, si es que vamos a cambiar. De hecho, eso creo que lo vamos a ver la próxima clase. O también pues la dibujamos así como la estamos viendo ahorita, ¿verdad?
ya sea que me esté conectando a algún proceso, que me esté conectando a alguna actividad, etcétera. Esta sirve para mantener el orden visual cuando el diagrama es muy grande, evita cruces o confusiones entre línea, conecta actividades que pueden ser continuas o procesos complementarios o paralelos, ¿ok? Después tenemos la línea sin unión, descontinua o auxiliar. Esta se utiliza para mostrar relaciones o flujos secundarios, como movimientos de información, inspecciones o inclusive comunicaciones que no forman parte del flujo principal o actividades que simplemente no están relacionadas entre sí. Entre sus características tenemos que indica el flujo de información o documentos, más no de materiales, en algunos casos, ¿verdad? Representa acciones de apoyo o paralelas al proceso principal y se usa mucho en procesos administrativos o de control. Tenemos como penúltima conexión las de rutas alternativas, que fácilmente, en palabras muy básicas, la utilizamos cuando el proceso puede llegar a seguir distintos caminos, dependiendo ya sea de una condición o una decisión y representan las operaciones o bifurcaciones del flujo. Entre las características de esta conexión tenemos que muestran diferentes rutas posibles del proceso, se acompañan de etiquetas, ¿verdad? Como sí, no, aprobado o rechazado, como vimos anteriormente en la simbología de decisión, y son muy comunes en diagramas de flujo administrativos o diagramas de flujo para el control de calidad. Y por último, chicos, tenemos la línea del retrabajo o del reproceso, ¿verdad? Esa conexión de ahí, que indica que un producto, material o documento vuelve hacia una operación anterior para que sea corregido, reparado o ajustado. Esta muy fácilmente nos indica retrabajo o corrección. Es una señal de ineficiencia o problema de calidad y debe analizarse para reducir o eliminar su frecuencia. ¿Ok? Entonces, dudas, preguntas, consultas, comentarios con las conexiones. Todo clarito. Muy bien, Lenin, los demás. Genial, chicos, excelente. Súper. Entonces, ¿alguna vez han utilizado diagramas de flujo? ¿Conocían ya esta simbología o no? No, ok, Elías, súper. ¿Los demás? Tampoco. Ok. Ok, súper, chicos, no pasa nada. Para eso estamos aprendiendo, pero sí son muy importantes, ¿ok? Entonces sepan que posiblemente cuando ya nos incorporemos más a todo este mundo de calidad y producción, lo vamos a ver muy seguido. Se van a volver como nuestros mejores amigos. Entonces, chicos, ahora sí, les voy a presentar a los diagramas que se utilizan más comúnmente alrededor del mundo, básicamente, de este mundo industrial. En este caso tenemos a los diagramas de proceso de operación, de flujo de proceso, diagrama de flujo o flujograma y el diagrama manual. Y vamos a irlos viendo uno por uno. El primero es el diagrama de procesos de operación. Chicos, es muy importante y lo utilizamos cuando queremos mostrar la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, holguras y materiales que se usan en un proceso de manufactura o de negocios, desde incluso la llegada de la materia prima hasta el empaque del producto terminado. ¿Ok? Describe la entrada de todos los componentes y subensambles al ensamble principal y en sí muestra a detalle todo lo que son como ajustes, tolerancias y especificaciones a simple vista. En resumen, es una representación gráfica simplificada de todas las operaciones e inspecciones que intervienen en la fabricación o montaje de un producto, desde la materia prima hasta el producto terminado. ¿Cuáles son las características de este diagrama? Bueno, llega a utilizar comúnmente dos símbolos básicos que vienen siendo
operación e inspección. Ay, perdón, me salí. ¿Verdad? Que son como estos que tenemos aquí al inicio, operación e inspección, operación cuando algo se fabrica, monta o modifica, e inspección cuando se revisa la calidad o la cantidad. Esta, como decía por acá, se elabora en un orden cronológico, se puede incluir la cantidad de materiales y el tiempo de cada operación y se centra en qué se hace y no definitivamente o en sí en cómo se hace. Tenemos acá la simbología usada, ¿verdad? Operación, inspección, transporte, almacenaje y demora son las más comunes. Entre las ventajas de este diagrama tenemos que nos permite identificar operaciones que están siendo innecesarias o repetitivas, ayuda a simplificar y mejorar procesos y facilita el entrenamiento del personal nuevo. Además de que, por supuesto, sirve como base para el análisis de métodos y tiempos. Acá tenemos un poquito más de los usos. Indica el flujo general de los componentes de un producto y cómo cada paso se muestra en la secuencia cronológica adecuada. El diagrama en sí llega a ser una distribución ideal de planta. Estos también desarrollan nuevas distribuciones y mejora las existencias, o sea, bueno, mejora las que ya existen, como ya hablamos, y es útil al promover y explicar el método propuesto. Construcción, chicos, ¿cómo hacemos nosotros este diagrama? Bueno, quiero hacer una pausa aquí porque yo siempre le agrego un paso a todos los diagramas que ustedes vayan a hacer. Tal vez no es algo que tengan que hacer siempre, pero sí mientras vamos entrenando la mente y en sí, como para que nos vayamos acostumbrando. Yo siempre digo, chicos, que lo primero que debemos hacer es sentarnos y analizar nuestro proceso. Por ejemplo, el proceso del jugo de piña. Nosotros sabemos que es que entra carreta, por ejemplo, ¿verdad? Se descarga la piña, se pasa por el canal de limpieza, la piña sube a planta, se hace la primera inspección, se corta la piña, se quita la cáscara, ¿verdad? Ya ese proceso lo conocemos y lo tenemos claro. Ahora, lo que yo recomiendo siempre, al menos cuando estamos iniciando, como les decía, es que nos sentemos antes de hacer el diagrama y escribamos en una hoja de papel en orden todas las operaciones y todas las actividades que yo sé que tiene mi proceso, ¿verdad? Eso es lo primero que yo voy a hacer. Después, cuando yo ya tengo así escrito como si fuese una receta de cocina, lo que yo voy a hacer es agarrar y dibujarle a la par o escribirle qué operación siento yo que es. Por ejemplo, cuando dice se inspecciona piña, entonces le dibujo ahí a la par un cuadradito, ¿verdad? Porque sé que es una inspección. O se transporta la piña de la piñera hasta mi empresa. Ok, entonces utilizo una flechita porque sé que es transporte. De esta forma, chicos, ustedes van a ir como que entrenando la mente y es importante para que no se les olvide ningún paso. Recordemos que lo importante de los diagramas es que al final intentemos representar un 100% del proceso que estamos teniendo. Ok, entonces ese diría yo que es el primer paso de todos los diagramas. Ahora sí, ¿cómo construimos o cómo proseguimos? Bueno, primero, ¿verdad? Identificamos ahora sí el diagrama con la información necesaria del proceso. Elaboramos una línea vertical principal en donde convergen todos los subprocesos. Las líneas verticales indican el flujo general del proceso al realizar el trabajo o subprocesos. Importante saber que las líneas verticales no se deben cruzar. Las líneas horizontales que llegan a las verticales indican que las materias ya se han trabajado. Posteriormente se asignan a las operaciones e inspecciones los valores del tiempo, ¿verdad? Recordemos que podíamos incluir tiempo. Y al transportar, inclusive también podemos asignar un valor de distancia. Y básicamente así es como se vería. Después tenemos, Después tenemos, chicos, el diagrama de flujo de proceso, ¿ok? Este es una secuencia gráfica de todas las operaciones, los transportes, inspecciones, esperas y almacenajes que ocurren dentro del proceso. Esta es la simbología utilizada y es como la misma, ¿verdad? Que la anterior. Tenemos operación, tenemos inspección, transporte, almacenaje y demora.
En resumidas cuentas, este diagrama representa todas las actividades del proceso, que son las que acabamos de ver, ¿verdad? Mostrando en sí cómo fluye material a través del sistema. Este diagrama sí es más detallado que el anterior. Se basa en estos 5 símbolos, ¿verdad? Como les decía, operación, inspección, transporte, demora, almacenaje, e indica rutas, tiempos y distancias recorridas. Entre los usos tenemos que proporciona una imagen clara de todos los acontecimientos del proceso, ayuda a mejorar la distribución de los locales y el manejo de los materiales, disminuye las esperas, estudia las operaciones y otras actividades y nos ayuda a comparar métodos y eliminar el tiempo improductivo. Entre otras ventajas, permite visualizar todo el flujo de materiales o personas, nos ayuda a detectar, como ya hablamos un poquito, cuellos de botella, esperas o inclusive movimientos innecesarios. Es súper esencial para diseñar o rediseñar layouts, o sea, distribuciones de planta, y es bastante útil en estudios de métodos y productividad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo realizamos? Bueno, primeramente se trata de unir con una línea, perdón, todos los puntos en donde se efectúa la operación. Ya esto lo vamos a ver mejor. Básicamente un almacenaje, inspección o demora también, de acuerdo con el orden natural del proceso. La línea en sí representa la trayectoria que siguen los materiales o el operario que los procesa a través de la planta en donde se está llevando a cabo. Se deben detallar súper bien las actividades involucradas, normalmente, ojo, con un verbo en infinitivo, o sea, todos aquellos terminados en ar, ir, que indiquen la naturaleza a la que pertenece dicha actividad. Y se deben identificar los tiempos y distancias según corresponde la misma. También podemos anotar en observaciones si es necesario. Y aquí se ve un poquito así como pixeleado, pero vamos a analizarlo igual. Este diagrama, chicos, se compone de un encabezado, por supuesto, que básicamente son datos que debería tener todo documento oficial, quién lo hizo, nombre, etcétera, datos importantes, y el cuerpo, que el cuerpo tiene básicamente 9 columnas, ¿ok? Esas columnas son actividades, que es en donde vamos a enlistar cada actividad del proceso. Las 5 columnas siguientes son nuestra simbología, ¿verdad? Después tenemos el tiempo, que por supuesto es algo que solo vamos a completar en operaciones que mantengan como un tiempo estándar, etcétera. Tenemos la distancia, que por supuesto también solo complementamos cuando estemos realizando algún movimiento de transporte, entre otros, y observaciones en caso de ser necesario. Básicamente, se construye súper fácil. Anotamos nuestras actividades, identificamos qué es cada una, ya sea una operación, una inspección, un transporte, etcétera. A la que sea le vamos poniendo un puntito y esos puntitos los unimos de manera secuencial. Agregamos tiempos, agregamos distancias en caso de ser necesario y observaciones en caso de tenerlas. ¿Dudas, consultas con estos 2 diagramas que acabamos de ver? ¿Todo claro? Lenin, súper bien. Ok, espero que los demás también, chicos. Entonces, prosigo con el diagrama de flujo. Este es como el más común o es el que más vemos alrededor del mundo de la industria, ¿verdad? Del control de calidad, la producción. Perdón, chicos, básicamente es la representación gráfica del algoritmo o proceso. También es importante que sepamos, o curioso, que lo llegamos a utilizar también en disciplinas como la programación, la economía y por supuesto en nuestra área de procesos industriales. Representa los flujos de trabajo paso a paso, de negocio y operacionales de los componentes de un sistema. Y un diagrama de actividades muestra el flujo del control general. Eso en temas generales, ¿verdad? Ya un poquito tal vez más resumido o explicadito, es una representación más general y simbólica del proceso que muestra la secuencia lógica de actividades, decisiones y flujos de información. No solamente se utiliza en manufactura, como sabemos, sino también en procesos administrativos, progra, conta inclusive o servicios, ¿ok?
Utilizamos mucha simbología, más que todo la vista al inicio e inclusive alguna extra. Entre los usos tenemos que el propósito del diagrama de actividades es modelar un proceso de flujo de trabajo o workflow y o modelar las operaciones. Una operación es un servicio proporcionado por un objeto que está disponible a través de una interfaz y una interfaz es un grupo de operaciones relacionados con la semántica. Básicamente, también entre las características está que usa símbolos estandarizados, como los que vimos, ¿verdad? Rectángulo, rombo, óvalo, flechas, entre otros. Se enfoca en la lógica del proceso y no tanto en lo físico. Muestra decisiones y ya no digo nada. Bifurcaciones. Por ejemplo, el producto pasa la inspección, sí, no, continúo, me devuelvo, rechazo. Entre las ventajas está que este diagrama nos ayuda mucho a facilitar la comprensión del proceso completo. Es muy útil en documentación de procesos administrativos o informáticos, ayuda a investigar e identificar puntos críticos o de decisión y mejora la comunicación entre las áreas. Construcción, básicamente los pasitos que tenemos ahí. Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera va a quedar fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y el final es la entrada del proceso siguiente, como un ciclo, ¿verdad? Nos ayuda no, perdón, nos ayuda, no. Debemos identificar y listar las principales actividades, subprocesos que estén incluidos en el proceso general, a describir y por supuesto su orden cronológico. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, es importante que también las listemos, ¿verdad? Ninguna actividad es insignificante o chiquitita, todas son súper importantes, ¿ok? Es necesario también identificar y listar los puntos de decisión, construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos y también, por supuesto, asignar un título al diagrama y verificar que éste esté completo y que esté describiendo con exactitud el proceso elegido. Y básicamente así es como se vería. Ven, ya tenemos un proceso tal vez más enfocado en la lógica, ya tenemos varios símbolos, decisiones, vemos cómo se mueve, vemos cómo tenemos que accionar según cada actividad, posteriormente a cada actividad e inclusive qué ha pasado anterior. Y por último, chicos, tenemos lo que viene siendo el diagrama bimanual, que este es muy bonito. Siento que es como de los más vacilones porque muestra los movimientos hechos tanto por la mano izquierda como por la mano derecha, en sí indicando la relación que existe entre ambas. Sirve para estudiar operaciones repetitivas y las inspecciones van a ser operaciones. ¿Ok? Básicamente, este diagrama representa los movimientos simultáneos de las manos, como ya vimos, izquierda y derecha, de un operario durante una tarea manual, por supuesto. Su objetivo general es analizar y mejorar la eficiencia de los movimientos humanos. Por acá tenemos la simbología usada. Operación, transporte, sostener y demora. Usos permite llegar a conocer a fondo los pormenores del trabajo y estudiar cada elemento en sí y su relación a los demás. Se aplica a una gran variedad de trabajos de montaje, elaboración a máquina y trabajos de oficina y se logran economías considerables si se logra reducir la cantidad de movimientos, ¿verdad? Esto es, digo yo, como ponerle una lupa al proceso, ¿verdad? Ver hasta cada mínimo detalle que hacemos con las manos para ver tal vez qué movimiento nos está sobrando, qué movimiento podríamos eliminar para obtener más tiempo o qué movimientos podríamos combinar también, ¿verdad? Entre las características de este diagrama es que se divide en dos columnas, ya vamos a verlo, pero es básicamente una para cada mano. Y registra todos los movimientos indicados por operación, o sea, una acción productiva, transporte, un movimiento, espera, inactividad o sostener, que vendría siendo el mantenimiento de un objeto en las manos, y muestra si las manos están trabajando de forma coordinada o si hay tiempos muertos. Entre las ventajas, permite eliminar movimientos innecesarios o ineficientes, mejora la ergonomía y la productividad del trabajador y es una base muy importante para el análisis de métodos de trabajo y tiempos predeterminados MTM, por ejemplo. Que este MTM, chicos, nosotros, si no me equivoco, lo vemos en la última clase o en el último módulo.
¿Cómo se construye este diagrama? Bueno, es básicamente lo mismo para ambas manos, pero extendiéndonos un poquito, en la mano izquierda siempre debemos primero estudiar el ciclo de las operaciones varias veces antes de comenzar las anotaciones. Registramos una sola mano cada vez, registramos unos pocos símbolos cada vez y el momento de recoger o hacer otra pieza al comienzo de un ciclo de trabajo se presenta para iniciar las anotaciones. En la mano derecha registramos las acciones en el mismo renglón cuando tienen lugar al mismo tiempo. Las acciones que tienen lugar sucesivamente deben registrarse en renglones distintos. Verifíquese si en el diagrama la sincronización entre las dos manos está realmente asociada con la realidad, corresponde a la realidad, y procure registrar todo lo que hace el operario. Además, evítese de combinar las operaciones con transportes o colocaciones, a no ser de que ocurran realmente al mismo tiempo. Y ven, chicos, así es como funciona básicamente los diagramas bimanuales. Tenemos dos caritas, básicamente, que si los doblamos decimos que son iguales, ¿verdad? El que nos va a describir todas las acciones que hacemos con la mano izquierda y el que nos va a describir todas las acciones que hacemos con la mano derecha. Entonces, escribimos las acciones, ¿verdad? Una por una. Y después tenemos las columnas de símbolos, que básicamente es donde anotamos los símbolos así como vemos y vamos poniendo un puntito según corresponda, ¿ok? Al final unimos las líneas secuencialmente y vemos en sí qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo. Al final podemos tomar tiempos de inactividad y anotarlos y también escribir el total de movimientos. En este caso, chicos, y en general, un diagrama es una fotografía con la que nosotros podemos analizar el estado actual de un proceso y a partir de ahí, por supuesto, mejorarlo. ¿Dudas, consultas, preguntas con estos últimos dos diagramas? Ok, Lenin, excelente. ¿Los demás? Súper. Entonces, chicos, como para ir concluyendo. En conclusión, sobre los diagramas del proceso, es importante que siempre recordemos que los diagramas son herramientas fundamentales dentro de la ingeniería industrial y en la gestión de operaciones, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ya que estos nos permiten visualizar, analizar y mejorar la forma en la que se desarrollan las actividades dentro de una empresa. A través de los diagramas, como vemos en la diapositiva, podemos observar con claridad qué se hace, cómo se hace, quién lo hace y en qué secuencia está sucediendo, logrando de esta forma un control más preciso de trabajo. Cada tipo de diagrama cumple una función muy importante y específica. Por ejemplo, y en resumidas cuentas, el diagrama de procesos de operaciones, también conocido como DPO, muestra de manera global y resumida las operaciones e inspecciones principales de un producto o servicio. El diagrama de flujo de proceso DFP ofrece una visión más detallada, incluyendo transportes, demora y almacenamiento, lo que permite detectar ineficiencias y desperdicios. El diagrama de flujo representa la lógica y secuencia de decisiones en cualquier tipo de proceso, ya sea industrial, administrativo o informático. Y el diagrama bimanual se enfoca en el trabajo humano, analizando los movimientos simultáneos de ambas manos para mejorar tanto ergonomía como productividad del operario. Importante recordar que en estos diagramas tenemos las líneas de conexión, las que vimos, directa, de unión, sin unión, rutas alternativas y de retrabajo, que complementan el análisis al mostrar la dirección, continuidad, decisiones y retrocesos que pueden ocurrir en el proceso realmente. Estas líneas, recordemos, no solo representan el flujo físico de materiales, sino también el flujo de información y control, lo que da una visión integral del sistema. En conjunto, estos diagramas permiten documentar, estandarizar y optimizar los procesos, facilitando la toma de decisiones, la capacitación del personal y la mejora continua en calidad, tiempos y costos. El que nosotros, chicos, dentro de esta área lleguemos a dominar la interpretación y la elaboración de estos diagramas nos convierte en profesionales, ¿verdad? Y en sí,
Como profesionales, también nos da la capacidad de visualizar la eficiencia, reducir los desperdicios y aumentar la productividad en cualquier entorno industrial o administrativo. Ok, chicos, ¿entendido el tema? ¿Entendido simbología y entendido diagramas? Elías, muy bien. Super, chicos, entonces, dudas, consultas generales del programa, de la clase de hoy, ¿todo claro también? ¿Veo manitas o escucho dudas? Elías, genial. ¿Los demás? ¿Todo claro? Saida, excelente. Super, chicos. Todo claro. Excelente, Lenin. Entonces, chicos, si no hay nada más que decir, de mi parte, repito, espero hayan pasado un fin de semana genial, ojalá hayan logrado descansarlos, espero hayan tenido un lunes no tan golpeado, para mí todos son golpeadísimos, pero espero que el de ustedes haya estado increíble, que sigan teniendo una semana súper asombrosa, son personas geniales, muy capaces, lo están logrando, ya no falta nada. Y yo sé que pueden con todo y más. Entonces, como les decía, si no hay nada más que decir de su parte, de la mía también estaríamos. Les deseo una linda noche y por supuesto una genial semana. Nos escuchamos la próxima, chicos. Chaito, linda noche.